Amigos, bienvenidos a este su programa Debatiendo Sin Filtro a través de la plataforma del periódico El Vocero, elvocero.com, y a través de la página de Facebook del periódico El Vocero. Les saluda Jorge Colbert Toro, como todas las semanas, en compañía del amigo y profesor y ex secretario de Estado y ex presidente del Senado, don Kenneth McClintock. Kenneth, ¿cómo están? ¿Todo bien? Un placer estar contigo nuevamente por aquí. Siempre un placer, y excusamos al licenciado Hugo Rodríguez, que está con compromisos profesionales. Bueno, Kenneth, varias noticias importantes. Obviamente, todavía en los procesos de recuperación del huracán, que la semana pasada pues no pudimos hacer el programa debido todavía a los problemas de energía eléctrica, internet y demás. Quisiera una evaluación, quisiéramos una evaluación general de la situación del huracán y también, obviamente, en este primer turno de la visita del presidente Joe Biden, las repercusiones. Tú has estado en más procesos de esta naturaleza que yo. Siempre es importante que venga un presidente, y qué se debe esperar de esta visita. Y también más adelante vamos a hablar sobre las asignaciones federales, el programa de salud y qué esfuerzos hay que hacer de aquí a diciembre 16 para que Puerto Rico pues no tenga una situación crítica en el área de los fondos federales en el área de la salud. Pero en términos generales, me parece primero que obviamente la situación del huracán pues nos afectó muchísimo, sobre todo en el área sur, en el área suroeste. Todavía tenemos municipios con problemas de energía, algunos con problemas de suministro, Lajas, Cabo Rojo, de manera de ejemplo. Eh, Tengo que señalar, y conversábamos tú y yo sobre esto hace unos días, que si bien el proceso de recuperación de energía eléctrica empezó bien lento y bastante controversial, ha habido una mejoría, ha habido un adelanto. Ya estamos en un 90 y pico por ciento del país conectado, aunque tomó 2 semanas. Pero también, por otro lado, me parece que los esfuerzos que han hecho los alcaldes, alcaldesas, que siempre son la primera línea de defensa, han sido importantes. Me parece bien que el gobernador, y era algo que habíamos tú y yo comentado, Kennedy, y yo había también hecho una columna, se movilizó a los pueblos directamente. De hecho, ordenó que los jefes de agencia se movieran a los pueblos. Me pareció eso una muy buena decisión, inclusive movilizar, no dejar que la gente viniera a San Juan, sino llevar los suministros, las ayudas y los jefes de agencia directamente a los municipios más afectados. Era lo más responsable. En términos de la visita del presidente Biden, indudablemente la visita de un presidente siempre tiene unas repercusiones, más allá de que, por supuesto, hay sus elementos políticos, hay elecciones a mitad de término, hay una población puertorriqueña hispana que puede ser decisiva en los estados de Nueva York y Florida. Pero realmente también el presidente conoce a Puerto Rico, ha venido anteriormente, me parece a mí que tiene un compromiso genuino de querer ayudarnos, y su señora esposa, la primera dama. Así que tampoco se debe quitar mérito pensando que simplemente se trata de una movida política. Yo creo que, bueno, como todo, ¿verdad? Siempre, por supuesto que tiene repercusiones en el ámbito político, pero también el hecho de que el presidente haya estado aquí físicamente y haya hecho unos compromisos públicos, también le impone a los jefes de agencias, a FEMA y a las demás agencias federales, también un reloj corriendo, porque el presidente pues no va a querer tampoco quedar mal. Y en ese sentido me parece que eso va a ser positivo. Ahora, la pregunta que está sobre la mesa, Kenneth, y de ahí hago la introducción para tu turno, es el gobernador, en términos de sus jefes de agencia, también tiene que apretar en muchos de ellos la manera en que tienen que acelerar, sobre todo en el área de vivienda y de los proyectos que tienen ya fondos asignados, porque es necesario atender toda esta situación de energía eléctrica, pero también de infraestructura. Hemos visto comunidades que se han afectado tremendamente. Así que hay taller, hay mucho trabajo, y me parece que la visita del presidente, el resultado va a ser positivo al final del camino, y que obviamente pues el pueblo de Puerto Rico reciba los fondos que necesita para poder encaminarnos a una recuperación más rápida. Kenneth. Mira, quisiera hablar primero un poquito sobre la tormenta Fiona, que nosotros la sufrimos mayormente como una tormenta tropical fuerte y que finalmente el oeste de Puerto Rico, específicamente Cabo Rojo, pues entonces lo sintió como un huracán débil, categoría 1. Si clasificamos a base de las categorías de tormenta tropical y huracán, pues fue una tormenta platanera, pero tuvo un distintivo, y es que fue una tormenta sumamente húmeda.
y hubo sectores de Puerto Rico que recibieron entre 31 y 35 pulgadas de lluvia, que es una cantidad que se considera de una vez cada 500 años. O sea que en ese sentido, aunque como huracán, de la manera que se miden los huracanes, que simplemente a base de la velocidad de los vientos, no fue otra cosa, no fue la gran cosa, pero como tormenta generó más lluvia que muchos huracanes categoría 2 o categoría 3. En ese sentido, creo que hay que comparar el huracán Fiona con otros huracanes que han pasado por Puerto Rico, no como María, que fue categoría 4 en todo el sentido de la palabra, sino con Hortensia, Georges y otros huracanes similares. Si miramos los números. ¿Me estás escuchando? ¿Cómo? ¿Me estás escuchando, Kenneth? Sí, te escucho. Ok, ahora sí que se fue de momento el sonido. Adelante. Ok, pues tenemos que comparar al huracán Fiona, que era meramente categoría 1 desde el punto de vista de vientos, con otros huracanes en términos de la lluvia que trajo, que fue una lluvia de una vez cada 500 años. Y en ese sentido, creo que es válido que cuando hablemos de cuánto día tardó la compañía eléctrica, que ahora es Luma y antes fue la Autoridad de Energía Eléctrica, en llegar a tal por ciento de recuperación y eso, tenemos que compararlo con los por ciento de los días de recuperación de huracanes anteriores. Yo vi números de cómo estaba la cosa 5 días después de esos huracanes y 5 días después de Fiona. Y la realidad es que los números ahora eran mucho, mucho mejores y mucho más rápidos que en esos huracanes anteriores. Recuerdo que en Hortensia estaban al quinto día en 16% y Fiona ya estaba en 40-45%. O sea que eran múltiplos de varias veces el número de porcentual por los días que se había visto afectado Puerto Rico. Así que creo que cualquier debate en el futuro sobre Luma, donde quieran medir la efectividad de Luma en atender el huracán Fiona, va a tener que reconocer la realidad de que el operador del sistema eléctrico ahora fue el doble o el triple de rápido que fue en el pasado la autoridad con otros huracanes. Uno puede estar ideológicamente en contra de la privatización, uno puede no gustarle algunas cláusulas del contrato de Luma, uno puede estar en contra del contrato de Luma, pero en términos de la efectividad de su trabajo post huracán, Luma lo ha hecho mucho mejor que el operador anterior en huracanes anteriores comparables. Habiendo dicho eso, creo que es extraordinario que ya estén en 93, 94%. Los últimos por ciento siempre son los más difíciles de lograr. ¿Por qué? Porque son los casos más difíciles, son las áreas más remotas, son los lugares donde más daño causó la lluvia o causó el viento para arreglarlo. Y ahí pues puede tardar 2, 3, 4 semanas más para llegar al 100%. Pero es porque el low hanging fruit, las partes más fáciles de arreglar, ya esas están en el 93%. Lo que está en el 7% que queda por arreglarse es la parte más difícil de arreglar. Habiendo dicho eso, paso entonces ahora a la respuesta del presidente Biden a el huracán Fiona en Puerto Rico. Y en esta ocasión estamos en este panel 2 de las 4 o 5 personas en Puerto Rico que más viajes VIP hemos organizado. Porque ya sea, yo no sé si tú llegaste a trabajar en viajes para el rey de España o no, en los años que estuviste trabajando en Fortaleza, pero yo trabajé en la llegada del presidente Biden a Puerto Rico en el 2011, que era un viaje presidencial, no relacionado con un desastre natural. Con el único desastre que estaba relacionado era la futura elección de Alejandro García Padilla, quien él ayudó en ese viaje políticamente para que saliera electo, no tal cárcel, y puede responder después que yo hable, si tienes que hacerlo.
pero tú y yo trabajamos en un sinnúmero de viajes de la, de la, de la candidata Hillary Clinton, que era una candidata que tenía servicio secreto y todos los malabares estos logísticos que se crean en estos viajes VIP. Y también trabajamos en varios viajes del presidente Clinton ya como expresidente de los Estados Unidos, pero donde también había que bregar con todos esos malabares logísticos que nosotros nos acostumbramos a trabajar y donde aprendimos, por ejemplo, a cuando había que insultarle en la cara a la gente del servicio secreto, pues lo hacíamos, porque eso es parte de la pelea para poder lograr hacer las cosas en esos viajes, y convencerlos a ellos de que no está en un peligro mayor como ellos se creen que uno quiere colocar a los viajeros en todos estos viajes. Creo que el viaje estuvo bien diseñado, se lograron los propósitos políticos, todos los viajes presidenciales envuelven política, todos, porque aun cuando es un viaje al extranjero, pues ahí la política se llama diplomacia, pero es un sinónimo de política. Y en términos políticos quedó bien el viaje, en términos logísticos quedó extraordinario, o sea, no hubo una sola cosa logística que no les quedara bien a ellos. Y la ejecución fue virtualmente perfecta. Es verdad que el avión despegó 31 minutos más tarde de lo que tenían planificado, pero ¿a quién le va a amargar un dulce en Puerto Rico que el presidente se haya quedado media hora más de las 3 horas que había planificado estar en Puerto Rico? Así que en ese sentido creo que quedó bien el viaje. Todavía la prensa de Puerto Rico no sabe trabajar con la Casa Blanca. Escuché a Mayra López Mulero, por ejemplo, estar haciendo preguntas de que la Casa Blanca había discriminado contra la prensa puertorriqueña, porque trató a la prensa puertorriqueña distinta a lo que ella llamó la prensa gringa, que vino con el presidente. Pues mire, no, la prensa local, donde quiera que el presidente vaya, recibe el trato que recibió la prensa puertorriqueña, que es una prensa que no está adscrita al cuerpo de corresponsable de Casablanca, que tiene que pasar por unos rigores de seguridad que la prensa de Florida y la de Alabama y la de donde quiera que vaya el presidente tiene que pasar. Y ellos no entienden el concepto del pool de prensa. El pool de prensa es lo que se hace para facilitarle la vida a la prensa nacional, que en vez de que cada medio tenga que estar enviando corresponsables para todo, para cubrir al presidente, hay un pool periodístico donde hay uno de radio, uno de televisión, un camarógrafo, un fotógrafo, un redactor, que ellos trabajan, son periodistas de sus medios, pero no sirven a sus medios, sirven a toda la prensa nacional, porque la foto que ellos tomen se la pasan a todo el mundo, el video que ellos tomen se la pasan a todo el mundo y no se le atribuye a nadie, porque se hace en una forma colectiva. Y esos que viajan en el avión, que son parte de ese grupo colectivo de prensa, pues obviamente hay una mayor confianza del servicio secreto, hay una mayor confianza de la oficina de prensa de Casablanca en esas personas porque se convierten casi en parte del equipo de trabajo del presidente, aunque son periodistas y no empleados federales. Así que la prensa aquí tiene que aprender a bregar con eso, y a entender qué función tiene cada uno de los periodistas en todo este engranaje logístico. Sin duda, Kennedy, antes de entrar al último tema, como tú bien señalas, hemos participado en este tipo de organización de viajes, de logística, no solamente del expresidente Clinton y su esposa Hillary Clinton, también, como tú dices, de la familia real de España. Tuve la oportunidad inclusive de coordinar la visita del presidente de República Dominicana, Danilo Medina, en el año 2015. Y como tú bien señalas, la logística de estos viajes es bien complicada, son reuniones extensísimas, manejar el servicio secreto es bien complicado porque son muy estrictos. Recuerdo una anécdota, pocas veces había visto yo en mi vida a Kenneth McClintock y a Roberto Prats molestos
y lograr el éxito cuando propusieron que Hillary Clinton fuera una caravana en una campaña en Puerto Rico, y el servicio secreto objetó hasta el último segundo que se hiciera eso, y finalmente Kenneth y Roberto impusieron con la ayuda de Bill pero Clinton. Lo que hicimos fue que hablamos con Bill Clinton. Dijo, este problema es tuyo, brega tú con ellos, tú sabes. Y finalmente, de hecho, para esa caravana que tú estuviste ayudando a coordinar esa caravana, se tuvieron que preparar 2 rutas paralelas. Correcto. Para que se pudieran intercambiar en distintos segmentos la ruta A o la ruta B, para que si había alguien tratando de amenazar o alguien, pues que solo tuvieron 50% de oportunidad de encontrarse con la caravana. Así fue. Y tú recordarás que Hillary Clinton, que estaba impactada, nunca había estado en una caravana, sobre todo le lanzaban flores, le lanzaban rosas, le tiraban besos, y ella decía, ¿qué es esto? O sea, nunca había estado también con música. Para ella fue una cosa extraordinaria, tuvo horas y horas, recuerda que, y ella decía, pero ustedes hacen campaña así, nosotros, bueno, esto para nosotros es como que casi rutinario. No, y que tú tenías en toda la nación, tú tenías políticos locales que daban lo que fuera por poder estar conversando con ella por un minuto. Sí. Y entonces tú nos veías a nosotros parados al lado de ella, conversando por 20, 30, 40 minutos, que ya uno no sabía de qué más hablar, tú sabes. Entonces tú ves a los políticos allá en el continente cortándose la mano derecha por tener un minuto con ella. Así es, una gran experiencia, y como tú ves, estas visitas son muy organizadas y bueno, son experiencias, y sobre todo que, bueno, el presidente de Estados Unidos, su calendario es sumamente complicado, así que haya venido unas horas, sin duda es positivo para el país. Ahora, hay una cosa que me di cuenta, y es que el presidente se desapareció como por 40 minutos, y la prensa local en ningún momento ha publicado en detalle qué ocurrió en esos 40 minutos. El presidente estaba reunido aparentemente con organizaciones como Casa Pueblo de Adjunta, y yo me alegro que se haya reunido con ellos, y se reunió con ellos, porque le traen unas perspectivas de energía renovable y todo eso, en las cuales yo creo, y creo más en lo que ellos le digan en eso, que en lo que le diga Luma o le diga la Autoridad de Energía Eléctrica, que son 2 organizaciones comprometidas con el petróleo y con el gas natural y todo ese tipo de cosas. Pero se desapareció por 30 o 40 minutos y nadie dijo nada. Y fue en la cara de todo el mundo. Tú estuviste viendo por mucho tiempo a Jill con Cari Pierluisi y otras personas llenando bolsas de comida y esto y lo otro, y no veía al presidente por 30 o 40 minutos. Así que creo que en eso la prensa también tiene que aprender a llamar a sus fuentes para averiguar qué era lo que estaba pasando tras bastidores durante esos 30 o 40 minutos. Hay otro asunto importante. De hecho, el presidente Biden firmó una resolución para extender el asunto presupuestario hasta el 16 de diciembre. Todavía está sobre la mesa el asunto de los fondos de salud. Y me gustaría que, de hecho, prefiero que seas tú porque tienes más detalle de este tipo de legislación, pero a diferencia de Puerto Rico, que cuando la Asamblea Legislativa y el gobernador no se ponen de acuerdo en asuntos presupuestarios, el presupuesto vigente continúa. En el caso del gobierno federal, no es así, y puede haber un cierre, como ha ocurrido en otras instancias. Y se ha extendido ¿verdad? Estos acuerdos para darle tiempo suficiente al liderato congresional y ponerse de acuerdo sobre cuáles van a ser esos términos. Y hay un asunto que puede impactar a Puerto Rico, ¿verdad? Que es el asunto de salud, de la discusión de cuáles van a ser los fondos. Y me gustaría que dijera en términos específicos de la cantidad de dinero que estamos hablando, cuál es la controversia. Y quiero añadirle en la pregunta, en el contexto que se dan estas conversaciones, porque ya el 16 de diciembre significa que va a haber ocurrido ya la elección a mitad de término, y si esto no es una manera, de alguna manera, de posponer temas controversiales antes de esta elección, y si un cambio congresional en manos de republicanos o demócratas pudiese representar recortes adicionales o no a las asignaciones de Puerto Rico, o que básicamente permanecerían iguales, algunas de las dudas que puede surgir de esta discusión. Bueno, primero que nada, como yo te he dicho muchas veces, la Constitución de Puerto Rico es más moderna y más expansiva
que la Constitución de Estados Unidos. Y una de las razones por la cual nuestra Constitución tiene cosas que son mejores que la Constitución federal, y por eso que yo apoyo la Constitución de Puerto Rico ahora y como la Constitución que debe tener Puerto Rico el día que nos convirtamos en Estado. No cambiarle virtualmente una palabra a esa Constitución. Es que aquí nunca nos quedamos sin presupuesto. Si el presupuesto vigente termina el año fiscal sin haber aprobado otro, continúa el presupuesto vigente indefinidamente. Si en el Congreso tienen que aprobar una constitución, un presupuesto nuevo, o si no, se quedan sin presupuesto y tienen que estar ahí ajorados buscando cómo mantener una resolución que le dé continuidad por unas cuantas semanas o lo que sea. Este, se aprobó un presupuesto temporero hasta el 16 de diciembre y ahí se mantienen los fondos expandidos para Medicaid de Puerto Rico y el porciento de que el gobierno federal cubre 76% de nuestros gastos de Medicaid. Pero si no se llega a un acuerdo, el 16 de diciembre nos retrotraemos a la versión original de Medicaid, donde en vez de 3,000 o 4,000 millones de pesos, tenemos solamente 400 millones de dólares, o sea, casi 90% menos. Y donde tenemos nosotros que cubrir el 45%, porque el gobierno federal solamente cubriría 55% en vez de 76% de los gastos de Medicaid en Puerto Rico. Sería un desastre eso para Puerto Rico. Hemos estado cerca de llegar a ese punto en múltiples ocasiones en el pasado, porque, y lo digo, a diferencia de ser un estado donde lo tendríamos todo sin tener que pedirlo, nosotros tenemos que de tiempo en tiempo estar pidiendo el máximo posible para que nos den lo que ellos quieran, lo que ellos quieran darnos. Así que eso es algo que tenemos que hacer. Hoy hubo una reunión por la mañana en la oficina de la comisionada residente, donde un sinnúmero de intereses relacionados con la salud en Puerto Rico se reunieron con ella y formalizaron lo que ya estaba operando parcialmente, que es una coalición público y privada, agencia del gobierno de Puerto Rico, los presidentes de los cuerpos legislativos, las compañías aseguradoras de salud, los hospitales, los médicos, etcétera, para ponerse de acuerdo para solicitar que nos den el trato igual en Medicaid a partir del 16 de diciembre y que sea por un periodo bien largo de tiempo, porque el problema que hay es que si el 8 de noviembre los republicanos ganan la Cámara o la Cámara y el Senado, que esperemos que eso no ocurra, pues va a ser mucho más difícil conseguir fondos para Medicaid, dado el récord que han mantenido los republicanos de votarle muchos en contra a darle fondos de Medicaid adicionales a Puerto Rico. Y sin duda, como tú señalas, es un tema fundamental. Esos son los fondos, ¿verdad?, de salud y yo creo que hay un esfuerzo conjunto del gobierno, del sector privado, desde hace muchos años. Ojalá y se dé el fruto de ese trabajo y se logren estos acuerdos. Vamos a estar muy pendientes, pero como tú señalas, al ponerlo en diciembre, pues quiere decir, me da la impresión que obviamente no quieren que estos temas controversiales afecten posibles resultados en las elecciones a mitad de término. Hay muchos congresistas, estaba mirando las encuestas que anoche, bien cerrado la Cámara y el Senado. Sí. Hay una leve inclinación a favor de los republicanos en ambos cuerpos, pero todavía queda un mundo. Bueno, en el Senado está un poquito más para los demócratas que para los republicanos, pero bien estrecho. De hecho, para los puertorriqueños que nos estén viendo en este momento, que vivan en el continente, yo les pido lo siguiente. Primero, si no están inscritos, inscríbanse inmediatamente, si todavía se pueden inscribir. Y si están inscritos, salgan a votar. Y cuando salgan a votar, es fundamental, si usted vive en Florida, hay una candidata afroamericana que ha estado con Puerto Rico en virtualmente todos los issues, no tan solo de boca, sino votando con nosotros, auspiciando legislación, etcétera, que es la congresista Val Demings. Y ella es la candidata que está corriendo en contra del senador Marco Rubio, que aunque es un hermano cubano, es un hermano hispano, en muchas ocasiones no ha estado con Puerto Rico, particularmente en asuntos de dinero,
no ha estado con Puerto Rico cuando hace falta. Y él podrá hablar bien de Puerto Rico, pero si no actúa por Puerto Rico, pues entonces no se merece la reelección en estos años. Así que para senador por Florida es importante votar por la congresista Val Demings. Si usted vive en Pensilvania, allí el vicegobernador de Pensilvania se llama John Fetterman. Él es el candidato que está corriendo en contra de una figura farandulera que se llama el doctor Oz, Mehmet Oz, que es una persona que goza de muy poco respeto allá en Pensilvania, que de hecho dicen que hasta vive realmente en New Jersey y no en Pensilvania, que es el candidato que está respaldando el presidente Donald Trump, pero que está con la misma loquera de Donald Trump diciendo que las pasadas elecciones no las ganó Joe Biden, aunque sacó 7 o 8 millones de votos más que el presidente Trump y eso. Y ahí es importante votar por el vicegobernador John Fetterman para senador. En el caso de él, y esto casi nadie lo ha mencionado, es bien importante porque él no hace más que unos cuantos meses sufrió un derrame cerebral, un stroke. Como en Pensilvania hay muy buenos hospitales, pues él pudo curarse de eso, recibir tratamiento, recibir terapias y todo eso, y puede servir como senador a pesar de que es víctima de un stroke. Pero nosotros necesitamos a alguien como él que sabe de strokes en el Senado Federal, porque en Puerto Rico en los pasados años se ha deteriorado la situación de salud en el área de los strokes, porque hemos ido perdiendo los neurocirujanos y perdimos la acreditación de neurocirugía en el recinto de ciencias médicas. Y hoy en día, si tú tienes un derrame cerebral en Puerto Rico, estás en el territorio o estado donde más posibilidades hay de que tú mueras por un stroke, por la carencia de facilidades y de personal en Puerto Rico. Y necesitamos tener a un senador como él. Aquí en Puerto Rico necesitamos tener un senador como él que sepa de este asunto, que lo considere importante y que pueda ayudar a Puerto Rico ahora y en el futuro, bajo los partidos que sean, para que se asignen los recursos, para que podamos inmediatamente contratar neurocirujanos de donde sea, para que podamos mejorar la capacidad de sobrevivir un stroke en Puerto Rico. Así, si usted vive en Pensilvania, por la salud de todos nosotros aquí en Puerto Rico, es importante votar por John Fetterman como senador. En Ohio tenemos a Tim Ryan, que también está corriendo para el Senado por ese estado, y ahí también necesitamos que voten por él. Así que es bien importante que los puertorriqueños que tienen allá el derecho que no tenemos acá a votar en estas elecciones de medio término, que se aseguren de votar por esos candidatos al Senado en sus respectivos estados. Bueno, después de este segmento de endosos de Kenneth McClintock, lo que bueno, y tuyo también, porque tú eres demócrata. Yo soy demócrata, pero pues. yo creo, mi consejo a los electores, que primero que se inscriban, estoy de acuerdo contigo, y que participen y que evalúen los candidatos por sus propuestas y sus ideas, y obviamente todos los candidatos que apoyen la agenda de Puerto Rico, los programas para Puerto Rico y la comunidad nuestra en los Estados Unidos y la comunidad hispana deben de recibir el endoso, sean republicanos o demócratas, que tengan ese compromiso con Puerto Rico, pues deben de apoyarlo, pero le corresponde a cada cual, a base de su conciencia, emitir su voto. Kenneth, nosotros nos vamos, regresamos la semana que viene, como de costumbre, haciendo los análisis de la semana y obviamente dándole continuidad a este diálogo y análisis de las noticias más importantes y del proceso de recuperación, y obviamente de aquí a la semana que viene veremos si el viaje del presidente Joe Biden ha tenido repercusiones sobre los procesos de recuperación. Así que será hasta entonces. Gracias a ustedes por su sintonía. Gracias, Kenneth. Nos vemos la semana que viene. Será hasta entonces. Que pasen buenas noches. Muy buenas noches.